El Valedor do Pobo presenta su renuncia. La dimisión de Benigno López se produce horas después de que el Partido Popular vetase en el Parlamento una iniciativa que pedía precisamente su destitución. Se pone fin a un capítulo de arduas polémicas por sus declaraciones sobre la ley de dependencia. Muy buenas tardes, una noticia que saltaba hace apenas unos minutos y un adiós que ha ensombrecido un tanto la otra imagen de la jornada, la del primer año de vida del movimiento 15M. Hai outros moitos partidos que estaban que tamén colleron forza, moitas asociacións, novas asociacións que saíron de xente que se coñeceu, novas cooperativas. Eu penso que hai moitas actividades, incluso xente individualmente que tuvo como un cambio na súa forma de vivir o día a día tamén. Los indignados hacen balance y el resto del mundo sigue hoy sus pasos. Un camino, el de la reivindicación a pie de calle, que se ha ido ramificando para llevar la lucha a escenarios más pequeños, para sembrar al menos la ilusión perdida, aunque otros creen que la batalla ha perdido fuerza. Con la ayuda de un experto calibramos hasta qué punto han calado o no sus propuestas. Desde luego, alimento para esas protestas no les va a faltar. El Gobierno de Andalucía ha presentado un recorte de 2.500 millones. En Cataluña, el Gobierno además plantea nuevos ajustes para ahorrar otros 1.500. Los funcionarios cobrarán menos, se privatizan propiedades, se suben algunos impuestos y se crean nuevas tasas. Y razones de sobra tiene para quejarse. Julio es uruguayo, tiene 59 años y busca desesperado un puesto de trabajo. Había mucho problema, mucha carencia de trabajo y bueno, zafé para acá porque tengo 2 niños. Quiero por todos los medios un trabajo, pero es que a la edad mía ya no me lo dan. Es maquinista y marinero de profesión. Llegó a nuestro país hace 9 años procedente de Uruguay en busca de una oportunidad. Se ha visto abocado a ocupar una vivienda situada en el centro de Vigo. La prima de riesgo española ha alcanzado hoy un nuevo máximo y la razón la encontramos de nuevo en Grecia, donde la cosa sigue más que estancada. Paloma Ferro, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Lucía. Sí, no ha habido acuerdo, digamos, para formar gobierno y tendrán que volver a celebrar elecciones en el mes de junio. Siguen en el aire, por tanto, los ajustes comprometidos con Bruselas. Al país heleno, por lo tanto, se le multiplican las señales que le indican el camino de salida de su abandono del euro. Lo cierto es que muchos de los problemas que ahora padece Grecia tienen que ver con las taras con las que nació la moneda única, entre ellas una desigualdad estrepitosa entre los países que la incorporaron. Luego las repasamos y le preguntamos también a un experto si las auditorías que va a llevar a cabo España sobre su sistema financiero son la solución a los problemas del sector, si van a disipar todas las dudas que hay sobre el estado de sus balances. Y es que la actuación de algunas auditoras ha sido puesta en tela de juicio más de una vez por actuar bajo conflicto de intereses. También les contaremos las reivindicaciones que le han trasladado hoy al presidente de la Xunta los 52 miembros de la Asociación Gallega de Empresa Familiar, un grupo que supone más de 46.000 empleos en nuestra comunidad. Lo vemos todo a partir de las 9 en punto. Hasta dentro de un momento, Paloma, y en el tiempo de los deportes muy pendientes del reloj. Pablo Carballo, muy buenas. Muy buenas. Porque dentro de unos minutitos arranca ese partido del Celta. Sí, en 23 minutos. En concreto tenemos ya el 11 confirmado. Hay sorpresas, hay novedades por parte del equipo de Paco Herrera, que va a formar con Sergio en portería, en defensa Hugo Mayo, Oyer, Túñez y Belvis, con Borja Oubiña y Nacho Insa en el centro del campo, Alex López como enganche, Toni y Orellana en las bandas y Yago Aspas como referencia ofensiva. Hemos estado también en la última sesión del Deportivo de La Coruña, con convocatoria en la que no está Aranzubía, tampoco Saúl, ha hablado Oltra, así que hay espectáculo seguro. Luego lo vemos, igual que las novedades de la convocatoria de la selección española. Esperadísima hoy la lista de Del Bosque, pero ya sabemos que poco se va a parecer a la definitiva. No están los jugadores del Barça, ni los del Athletic de Bilbao, ni los del Chelsea, así que ya se imaginan que hay mucha cara nueva para esos partidos ante Serbia y Corea del Sur. Luego la repasamos y vemos una espectacular campaña promocional, la de la Federación Paralímpica Canadiense. La protagoniza Alistair McQueen. Hablando de Juegos Olímpicos, Lucía nos va a visitar Eder Villanueva, luchador olímpico, no va a estar en esa cita de Londres, se quedó fuera por muy poquito. Luego vamos a repasar con él su trayectoria. Muy bien, pues enseguida presentamos a ese olímpico gallego. Antes vamos a conocer también, en nuestra conexión habitual con nuestro hombre del tiempo, de qué va a ir hoy su historia, relacionada en este caso con los cultivos. Muchos agricultores gallegos ya están en ello.
Este miércoles llega a Galicia una nueva masa de aire cálido procedente del sur de la península. Tendremos en general una jornada que alternarán las nubes con los claros. Y en cuanto a las temperaturas, hay que señalar que ascenderán de forma moderada, con valores que una vez más podrán ascender de los 30 grados, sobre todo en la mitad sur. Y hoy en Historias del Tiempo nos hemos hecho la siguiente pregunta: ¿afecta la luna a los cultivos? Para salir de dudas, nos hemos ido hasta el campo. Se lo contamos a partir de las 9:30. El valedor do Pobo ha renunciado esta tarde a su cargo a través de un escrito, que están viendo, registrado en el Parlamento. En él, Benigno López recuerda que esta institución no está sujeta a ningún mandato y que tiene el deber de ceñirse únicamente a su criterio. Es por eso, insiste, que tergiversaciones aparte, él dijo lo que dijo y lo mantiene. Llevaba en el cargo desde julio de 2007. En las últimas semanas se había convertido en el centro de la polémica al justificar en una comisión parlamentaria los recortes del gobierno. El hasta hoy valedor do Pobo puso además en duda la viabilidad de la ley de dependencia y recibió por ello importantes críticas de la oposición y de numerosas asociaciones de dependientes. El valedor se va con el apoyo del Partido Popular, que defiende su gestión al frente de esa institución. Este mediodía, y antes de que se conociesen las intenciones de Benigno López de dejar el cargo, los populares se negaban a destituirlo y respaldaban su labor en la Cámara. Accedió al cargo a propuesta del socialista Emilio Pérez Touriño, pero fue el PP quien defendió su labor hasta el último minuto frente a las críticas de la oposición. Este mediodía el portavoz de los populares insistía en la eficacia de Benigno López al frente de la institución. Cumprindo as súas obrigas de acordo co que establece o artigo 6 da Lei do Valedor, con autonomía e liberdade de criterio. PSOE y BNG exigieron reiteradamente el cese de quien criticó abiertamente la ley de dependencia y cuyas palabras provocaron la dimisión de una vicevaledora. O mantemento do señor Benigno frente do valedor do Pobo o único que está facendo é danando a imaxe da institución e desprestixiándoa. O valedor do Pobo transformouse no valedor do goberno. Entendemos que non está defendendo os intereses dos cidadáns de Galicia. O que está a oposición a facer é a xenerar unha crise institucional realmente sorprendente. Ahora queda por delante un largo trámite parlamentario que comienza cuando la presidenta de la Cámara valide la renuncia y delegue en el vicevaledor primero. Desde entonces los partidos tienen un mes para presentar a sus candidatos y comenzar una negociación que puede durar años. El futuro valedor deberá contar con el apoyo de 3/5 de la Cámara, es decir, con los votos del PP y el PSOE. Además, deberá gestionar una institución más austera, con menos presupuesto y con una estructura menguada en la que desaparecerán los 3 vicevaledores. En 1981 el Estatuto de Autonomía abría la posibilidad de que Galicia contase con su propio defensor del ciudadano. En 1992 Xosé Cora se convertía en el primer valedor do Pobo, una figura independiente sin poder sancionador, elegida por mayoría cualificada del Parlamento gallego. Tras 20 años de funcionamiento, la polémica abierta en las últimas semanas por su hasta ahora responsable Benigno López ha golpeado de lleno la institución. A principios de este mes dimitía la segunda vicevaledora alegando desacuerdos con su superior, una renuncia que llegaba justo después de las declaraciones de López sobre la ley de dependencia. Y es que a pesar de haber sido elegido en 2007 por unanimidad del Parlamento, López ha resultado ser un valedor controvertido. Especialmente agrias han sido las polémicas vinculadas a la lengua. En 2010 reprendió a la Xunta y al Ayuntamiento de A Coruña por una guía de consumo editada exclusivamente en gallego. El año pasado lograba la corrección de un libro de texto que hablaba del gallego como lengua propia de Galicia sin mencionar al castellano. Varias organizaciones de defensa de la lengua pidieron entonces su dimisión, una dimisión que ha pillado por sorpresa tanto a quienes lo atacaban como a quienes lo defendían. Estos días se intensifica la actividad política ante la posibilidad de un adelanto electoral en Galicia. El PP insiste en que trabajan para agotar la legislatura, pero lo cierto es que han comenzado a organizar actos más propios de una precampaña. Es la pregunta recurrente. ¿Habrá adelanto electoral? Hace unos días Feijóo decía esto. No estoy en precampaña. Le duró 2 días, hasta el multitudinario mitin en A Coruña con un comprometidos con Galicia, comprometidos con Feijóo. Hoy Alfonso Rueda reunía a los responsables de organización de las 4 provincias en lo que parecía un preparados. ¿Está o PP en precampaña electoral?
No. Su contundencia vuelve a contrastar con el reconocimiento de que se repetirán los actos en el próximo trimestre, dentro de lo que considera normal en un partido dinámico. Como dinámica se ha vuelto la agenda de Feijóo para hacerse cada vez más visible. Hoy 4 intervenciones que comenzaron en Santiago, siguieron en Coruña, volvieron a Compostela y terminaron en Ourense, para de nuevo vender solvencia, denunciar herencias envenenadas y hacer Este balance, sin duda, con luces y con sombras. Pero a pesar de las señales, el PP insiste. Sigue sen estar decidida a data das eleccións? Sí, por suposto. Traballamos co horizonte de esgotar a legislatura. Eu estou convencido de que vai haber eleccións. Cando? Pois teño dúbidas hasta se o propio presidente o sabe. Se respira mucho ambiente, presidente. Moitas gracias, Porque el PP mueve ficha y la oposición también. O Partido Socialista está preparado. Y el BNG relanzando a un candidato desconocido para muchos. Se cumple un año desde que miles de personas en toda España saliesen a la calle a protestar contra un sistema que consideraban injusto y contra unos políticos con los que no se sentían identificados. La Puerta del Sol de Madrid fue el epicentro de esa reivindicación y hoy, justo un año después, los mismos protagonistas han tomado el mismo escenario. Para muchos, esa lucha se ha trasladado a los barrios o a esas charlas vecinales desde donde intentan mejorar las cosas a pequeña escala. Para otros, el 15M ha creado ilusión y ha puesto la primera semilla cuyos frutos se verán con el paso de los años. En Vigo este aniversario se ha celebrado con el regreso a la calle de los indignados. En esta ocasión lo han hecho con un horario fijo de 4 a 8 de la tarde y con una misión informativa, seguir dando a conocer sus propuestas de cambio. Fue durante meses el punto neurálgico del 15M en Vigo. Un año después, la farola de Urzaiz vuelve a servir de encuentro para los indignados. É a primeira vez que sen unha convocatoria cidadán, sen partidos políticos nin sindicatos por detrás, conseguía pois un apoio semellante. Eu penso que a alegría de todos os que estábamos facendo esa cousas foi ver que saía moita máis xente das casas. A ver se hubiera isto pasado muitísimo antes, isto tiene que haber pasado muitísimo antes. El movimiento ha querido celebrar su aniversario en la ciudad olívica con una nueva oferta temática. En total, 18 mesas informativas completan nuestro recorrido por la corta pero intensa historia del 15M. Regresan, dicen, más fuertes que nunca. Más aposentado, con más ideas. En esta ocasión toman la calle a sabiendas de lo que ya han generado sus reivindicaciones en la sociedad. Del año pasado ningún partido político hablaba de la dación en pago. Eu creo que conseguiu, sobre todo, concienciar que a xente empece a pensar por sí mesma. Entre los protagonistas de aquel movimiento improvisado nos encontramos un año más tarde a José Antonio. Tras esta mesa, él es el encargado de informar a la gente sobre la democracia líquida. En este otro puesto, un compañero explica en qué consiste el Banco del Tiempo. No se trata de que seas especialista en algo, sino de que tengas la intención y de que quieras colaborar con algo porque crees que otro sistema de vida es posible. Esta vez llegaron sin tiendas, pero con las ideas más claras y con muchas ganas de seguir dándolas a conocer. 12 meses después, son muchos los que se preguntan si ha valido de algo ese 15M, si sus propuestas han caído o no en saco roto. Con un politólogo analizamos en qué estado se encuentran a día de hoy sus demandas, caso de la reforma de la ley electoral o de la dación en pago. Por un lado, o idealismo que sustentan boa parte dos seus integrantes e, por outro lado, terá que atopar solucións pragmáticas para non irse difuminando no tempo e así poder ir incorporando cada vez máis xente. E os dous grandes partidos son os beneficiarios da actual lei electoral e parece moi difícil que estén de acordo en reformar unha lei que, sen dúbida, lles favorece. Por exemplo, na Comunidade de Madrid, o 80% dos desahucios corresponden a hipotecas contratadas ca antiga Caixa Madrid, ou sen día Bankia. Si Bankia vai ser rescatada polo goberno, neses casos de bancos intervidos, nacionalizados, pois, alo menos aí se procedese a ter en conta a dación en pago da vivenda. O combate contra os paraísos fiscal debería ser unha prioridade, sen dúbida. Non o está a ser. Eu non comparto a idea de que teñan transformarse nun partido político, pero sí penso que debían penetrar, introducirse nas bases dos partidos políticos para así poder canalizar as súas ideas, non? E falo de todos os partidos políticos, non?
En Bruselas, segunda jornada del Ecofin y de nuevo España en el epicentro de las convulsiones. El ministro de Guindos ha asegurado que en ningún momento se ha pensado en acudir al fondo de rescate y que hablar de un posible corralito es un sinsentido. El ministro de Economía insiste en que nuestro país cumplirá con el déficit pactado y ahí cumplen un papel clave las comunidades autónomas. La banca española en el punto de mira de Bruselas. Todos esperan al ministro de Economía, que llega con retraso. Las prisas para auditar las entidades españolas. También el gobierno español ha pedido que el Banco Central Europeo se involucre en este trabajo de análisis de lo que son las carteras de los bancos, y creo que la transparencia es vital, es un elemento fundamental a efectos de disipar las dudas. Caras de preocupación y en los corrillos una palabra tabú. No se habla de rescate para España. Para que termine el acoso a la deuda española, en menos de 2 meses, los 2 evaluadores nombrados por el Gobierno deberían concluir la auditoría del sistema financiero. Economía calcula que la banca ha concedido cerca de 3 billones de euros en créditos. El otro toque de atención se lo llevan las comunidades autónomas. España y todas sus administraciones tienen que cumplir y yo pido a todas la máxima colaboración. Bruselas exige que esta semana las comunidades se comprometan a cumplir con el déficit. Precisamente en la senda de ese compromiso, varias comunidades han presentado hoy nuevos recortes, algunos históricos. Andalucía pretende ahorrar 2.500 millones de euros subiendo impuestos y bajándoles el sueldo a los funcionarios. El gobierno de Mas en Cataluña aprueba su tercer ajuste, esta vez por un valor de 1.500 millones que saldrán, por ejemplo, de la supresión de ayudas y subvenciones. Se acerca la reunión del jueves del Consejo de Política Fiscal y Financiera y como espada de Damocles pende sobre las comunidades autónomas que prevén la exigencia de nuevos recortes. Y antes de que esa situación llegue, muchos han sacado de nuevo la tijera. En Cataluña, el presidente Artur Mas ha anunciado un tercer plan de ajuste con el que prevé recortar 1.500 millones. Para eso, venderá patrimonio de la Generalitat, reducirá las plantillas de las empresas públicas y aquellos que quieran estudiar FP tendrán que pagar una tasa, aún por determinar. Suspenderá además todas aquellas ayudas o subvenciones que aún no hayan sido publicadas, pero de paso envía un recado a Madrid. Esto de venir a menudo aquí o desde Madrid y dedicarse a reñir a los gobiernos autonómicos y a dar lecciones sin que muchas veces se hagan los deberes propios, esto no es de recibo. El presidente de la Generalitat ha confirmado, eso sí, que asumirá en Cataluña los recortes de educación y sanidad planteados por el Gobierno central, que supondrán, por ejemplo, el aumento de niños por aula. No harán lo mismo en Andalucía, aunque allí también han sacado hoy la tijera para anunciar un recorte de 2.500 millones. De dar respuestas a las exigencias que nos impone el Gobierno de la Nación en aplicación de la recientemente aprobada normativa de estabilidad, pero no afectamos a lo que es el núcleo de nuestro modelo de prestación de servicios. El Gobierno autonómico, formado por socialistas e Izquierda Unida, bajará los sueldos de los funcionarios, aunque de manera temporal, y subirá también los impuestos. La prima de riesgo española se ha disparado ya hasta los 489 puntos y el IBEX 35 ha concluido la jornada con una fuerte caída. Las causas, de nuevo, la incapacidad helena para formar gobierno y su probable salida del euro. Tras las elecciones del pasado 6 de mayo, Grecia volverá a las urnas en menos de 30 días. Las reuniones de estos últimos días para intentar formar un gobierno de coalición han fracasado de forma estrepitosa. Así lo han confirmado hoy la oficina de la presidencia griega a través de un comunicado. Mañana el presidente Karolos Papoulias mantendrá un encuentro con los líderes políticos para nombrar un ejecutivo de transición. Será el encargado de dirigir el país hasta los nuevos comicios. Uno de los mandatarios llamados a instaurar un cambio de rumbo en las políticas europeas, el socialista François Hollande, ha sido investido presidente de la República Francesa. Por la tarde ya nombraba primer ministro Jean-Marc Ayrault y después viaje a Alemania con anécdota incluida. El avión en el que viajaba Hollande tuvo que regresar a París tras ser alcanzado por un rayo. A bordo de otro aparato llegó finalmente al país germano, donde ya se ha entrevistado con la canciller Angela Merkel. Quizás el mensaje de nuestro siguiente protagonista no llegue a los oídos de esos grandes mandatarios europeos. Ni siquiera tiene un puesto de trabajo. Es uruguayo, tiene 59 años y después de 9 buscando una oportunidad laboral en nuestro país, se ha visto abocado a ocupar una vivienda en el centro de Vigo. La crisis ha acabado con todas sus expectativas. Tengo 59 años.
Yo vine a España en el 2003. En ese momento estaba el tema del boom de trabajo, ¿no? Y ahora, bueno, ahora se da a la inversa. En Uruguay había mucho problema, mucha carencia de trabajo y bueno, zafé para acá porque tengo 2 niños. Quiero por todos los medios un trabajo, pero es que a la edad mía ya no me lo dan. Se utilizan y después cambian y no quiero antigüedad con la gente y todo así. Están llenando los barcos de asiáticos y africanos acá en Vigo. El paro ya lo terminé. Después vino la prestación y ahora esa prestación se me termina. Entonces lo que queda ahora es la risga de 300, creo 370, 380, algo de eso. Acá no me queda otra que meterme de ocupa para apretar ese dinero. O sea, no apretarlo, mandárselo a mis hijos, ¿me entiendes? Digamos, esto estaba, había toneladas de mugre. Se ve que en algún momento fue una señora a casa, ¿no? Tratamos de llevarla lo mejor posible. Lo ves en los comedores públicos. Hay días que la gente come parada, pues las mesas están llenas. Voy a tener que vivir solo de los comedores y de lo poco que te dan en las iglesias. ¿Me entiendes? A punto de cumplirse un año de la apertura del caso Campeón, hoy ha declarado en los juzgados de Lugo la hija del principal imputado, Jorge Dorribo. Antea fue interrogada por espacio de 40 minutos. La jueza le preguntó por los negocios de su padre en Andorra. Su respuesta, que no observó nunca irregularidades, que todo lo que vio le pareció normal. Esta joven figura como socia en varias de las empresas de su padre, entre ellas las 2 que el industrial creó en el Principado y en donde pretendía trasladar su actividad. No habló para la prensa, se lo hicieron al final los letrados de otros imputados en la causa. Por otra parte, el propio Jorge Dorribo ha pasado hoy de nuevo por el juzgado para dar explicaciones sobre los coches y otros bienes de Laboratorios Nupel que no aparecen. Toma, una camiseta. ¿La quieres? Toma, para dormir. ¿La quieres? ¿La quieres para dormir? ¿La de Concha? ¿De Concha? ¿La conoces o qué? Devuelve el dinero, sin vergüenza. Sin vergüenza. Entre insultos y abucheos será recibido a su salida del Tribunal Superior de Justicia de Valencia el que fuera secretario del PP gallego, Pablo Crespo, presunto número 2 de la trama Gürtel. Se ha negado a declarar ante el juez porque considera que se trata de un proceso contaminado. Crespo está siendo investigado por supuesta financiación irregular del Partido Popular Valenciano. Tampoco ha dicho ni mu Francisco Correa, presunto máximo responsable de la red, que llegó a declarar en ambulancia procedente de la cárcel. No, porque no toca declarar ahora. No. El procedimiento está contaminado, al igual que este procedimiento dimana de otro que se ha celebrado en Madrid o que se está celebrando y está contaminado exactamente igual que el de allá y viciado de las mismas nulidades. Esa es la razón por qué no lo he declarado. No tengo nada más que decir. Muchas gracias. Hoy se ha celebrado el juicio por los daños ocasionados en la estación marítima de Vigo en junio de 2009, cuando varios sindicalistas de la huelga del naval tomaron el lugar. El fiscal ha retirado la acusación contra la responsable de prensa de la CIGA. A los otros 2 acusados les ha rebajado a la mitad las penas. La fiscalía pedía para los 3 encausados 4 años de cárcel. Precisamente en Vigo, el Ministerio Fiscal ha concluido que la cuidadora acusada de intoxicar con ansiolíticos a 9 bebés en una guardería de la ciudad actuó de forma consciente y deliberada. La Fiscalía sostiene que el 12 de marzo de 2011 la empleada obró sabiendo el riesgo al que se exponían los menores que estaban a su cargo. La mujer se enfrenta ahora a 14 años de cárcel. El fiscal reclama una indemnización de 1.500 euros por lesiones y daños morales para 5 de los 9 bebés afectados. El alcalde de Mondariz, Julio Alén Montes, y su hijo, el jefe local de las Juventudes del PP, han sido condenados por desacato a la Guardia Civil. 30 días de arresto para cada uno por haberse enfrentado hace un año a 2 agentes que les habían pedido la documentación. Al parecer, los 2 condenados habían sacudido a varios jóvenes a los que acusaron de pintarrajear un retrato electoral del candidato. Estamos a punto de llegar a las 9. Cuando sean en punto estaremos aquí de vuelta para relatar la información económica de la jornada. Hasta ahora.
La incapacidad de Grecia, entre otras cosas, para formar gobierno nos está pasando factura y de qué manera hoy ha vuelto a golpear a los mercados. Paloma, muy buenas, cuéntanos. Muy buenas noches. Sí, la presión sobre España sigue siendo máxima. La prima de riesgo parece abonada al récord y bate por segundo día consecutivo su máximo histórico. Hoy ha alcanzado los 488 puntos básicos, 11 más que ayer y por encima de los picos alcanzados el pasado noviembre. El riesgo país, esa medida de la desconfianza en nuestra economía, está cada vez más cerca de los 500 puntos. Una barrera que se considera marca el rescate de un país. Y es que a partir de ese nivel se hace casi imposible la financiación en los mercados y se estrangula la economía. Mala jornada también para la bolsa madrileña. El IBEX cae por tercera jornada consecutiva. El desplome de hoy de un 1,6% nos deja 7 décimas de perder los 6.700 enteros y supone su nivel más bajo desde mediados del 2003. Peor ha sido la jornada para la Bolsa de Madrid, que pierde 2,5 puntos. Ha sido una sesión de números rojos generalizados en toda Europa. ¿Cuál es el desafortunado y reincidente protagonista de esos números rojos? Grecia. Hemos visto ya que el país tendrá que volver a celebrar elecciones ante la falta de acuerdo político. Su inestabilidad le abre cada vez más la puerta a la salida del euro, pero es una posibilidad que no está contemplada en los tratados de la Unión y por lo tanto el camino está sin definir. Es uno de los muchos vacíos con los que nació la moneda común y que ahora nos pasan factura. La creación de una moneda única tiene sentido cuando hablamos de países con economías similares. Según los expertos, la crisis del euro es consecuencia de las grandes desigualdades que hay entre los países de la Unión Europea, con políticas económicas muy distintas. El diseño, la arquitectura del euro ha sido un fracaso. Ahora bien, Grecia hizo mucho por sí misma en cuanto a engañar la presentación de sus cuentas, en cuanto a despilfarro de los fondos recibidos. Hizo mucho por sí mismo para estar en la situación en la que se encuentra. La suerte que ha corrido el país heleno ha sido fruto de sus peripecias para entrar en el euro, pero también de los errores de una unión económica y monetaria que echó a andar sin políticas fiscales ni instituciones compartidas. Errores que hay mucha disimilitud entre los países, entre las economías de los países, entre los sistemas fiscales de los países. Falta una... incluso se podría decir también que el hecho de que el Banco Central Europeo no pueda comprar deuda emitida por los estados, como hacen todos los bancos centrales del mundo, es decir, deuda pública primaria, esto es otro grave error. En los tratados europeos, además, no hay ninguna cláusula que contemple la salida del euro por parte de los Estados miembros. Es otra de las deficiencias que ponen de manifiesto los errores cometidos con la creación de la moneda única y aún así la salida de Grecia es más que previsible. Grecia y su futuro preocupan a los mercados. El otro foco de alarma sigue siendo el estado del sistema financiero español. Bruselas ha pedido a España una auditoría, un examen neutral y objetivo al estado de los bancos para que se puedan despejar las dudas y generar confianza. Los expertos creen que es un paso positivo, aunque las propias empresas auditoras presenten sus luces y sombras. El problema del sector financiero español es la desconfianza. Nadie se fía de lo que dicen que tienen en sus balances, de la cantidad de activos tóxicos a los que tienen que hacer frente. Para resolver esas dudas, Bruselas propone auditorías externas. El Estado desconfía de la valoración que hacen los bancos de sus inmuebles. Es decir, no se quiere dejar que los bancos digan cuánto valen los inmuebles. Y para ello se va a buscar expertos, yo diría incluso expertos ajenos a España. Esos expertos son las auditorías, las responsables de supervisar las cuentas de un sector financiero que se desploma. Ahora desde Bruselas piden que sean neutrales y España se compromete. Los expertos inmobiliarios tienen que tener prestigio y reputación para que sean creíbles fuera de nuestro país. Lo cierto es que vamos en una buena dirección. Los principales defectos de estos supervisores son los intereses que ellos mismos tienen en los bancos que valoran. Y es que lo difícil ahora es encontrar equipos que no hayan trabajado en el sector financiero. Porque esas empresas que se dedicaban a tasar inmuebles jugaban un papel dentro de la política comercial del banco. Es decir, eran filiales, eran dependientes. Aunque tuviesen su director general, al final no eran más que rehenes de la política comercial del banco. Auditoras como Deloitte, Roland Berger o Oliver Wyman están entre las candidatas a valorar los activos de la banca, pero sobre todo a tranquilizar lo antes posible a los mercados. Hoy hemos conocido las cifras del PIB en Europa. Es el indicador que pulsa la actividad económica en los diferentes países y que en el viejo continente últimamente anda de capa caída. Las políticas de austeridad y el control del déficit tienen su impacto, aunque más en unos países que en otros. Alemania recupera su título de motor de Europa.
Europa esquiva in extremis la recesión. Después de un tercer trimestre del 2011 malo, con caídas del PIB de 3 décimas tanto en la zona euro como en la Europa de los 27, ahora las dos regiones quedan en tablas. En el primer trimestre del 2012 sus PIBs no se han movido, marcan cero. La economía se estanca, pero al menos no sigue cayendo. Y el mérito es de Alemania. La locomotora europea se recupera gracias al tirón del comercio exterior y la demanda interna. Su Producto Interior Bruto sale del terreno negativo y sube un 0,5% por encima de lo que esperaban los analistas. Alemania encabeza ese selecto grupo de países que consiguen crecer y al que pertenecen también Finlandia, Austria, Eslovaquia o Bélgica. Sus cifras contrastan con las de los países periféricos, dándole forma a una Europa a dos velocidades. España, Italia, Chipre, Grecia o Portugal entran en recesión. El caso italiano es especialmente preocupante. Su economía lleva 3 trimestres consecutivos de contracción y la caída es cada vez más profunda. Ni los países considerados fuertes evitan que el efecto de las crisis y las políticas de austeridad les salpiquen. La economía de Francia se estanca, mientras que las de Reino Unido y Holanda entran en recesión con una caída del 0,2%. Una de las principales consecuencias de la recesión que vivimos en España es el aumento imparable del desempleo. Como saben, cada martes les damos estrategias y consejos para ayudar en la búsqueda de trabajo. Hoy les hablamos de las cartas de presentación, un documento que debería acompañar a nuestros currículums en la búsqueda de empleo, aunque no siempre es así. Manuel Rivero, profesor de la Escuela de Finanzas, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paloma. Bueno, ¿qué importancia tiene adjuntar esa carta de presentación al currículum? ¿Qué valor añadido tiene? Esa carta es como, por así decir, invitar a que la persona lea ese currículum. Por lo tanto, la misión de la carta es despertar curiosidad e interés. Debe de ser breve, corta, directa y concisa. ¿Y qué elementos tiene? ¿Qué debe contener esa carta? Debe de contener 4 apartados fundamentales. Primero, en la introducción debe de hacer referencia al puesto de trabajo donde fue convocado y el lugar donde está convocado. En el núcleo de la carta deben de ir las fortalezas del candidato. Esas fortalezas deben de estar correlacionadas con las competencias que requiere el puesto. Y además debe de marcar, o detallar qué está haciendo en ese momento, qué espera de la organización y qué puede aportar. Es como si fuera un flash que diga quién es, qué hace, qué espera y qué puede aportar a la organización. Luego debe de tener también como un cierre que va encaminado a que le inviten a pasar esa entrevista personal y luego por la despedida, que debe ser cortés como todo. A veces la gente utiliza esas frases hechas en las despedidas, dice, sin otro particular no. Yo creo que esas frases son como cortocircuitos y restan validez al resto del escrito. Precisamente a eso vamos. ¿Cuáles son los errores que hay que evitar, los errores más comunes que se cometen al redactar esas cartas de presentación? Los errores más comunes son generalmente que son demasiado extensas. Una carta de presentación no es un testamento, no debe superar las 10 líneas. Otro error que se comete es duplicar la información, es decir, lo que consigan en la carta lo llevan al currículum. Un error también muy general es abusar de los genéricos. Se dice, hago una carta de presentación y me vale para todo. No, la carta de presentación debe ser específica para cada puesto de trabajo y, por supuesto, no mentir. ¿Y cuáles son esos modelos de carta de presentación que podemos encontrar? Ya que nos comenta que hay uno específico para cada puesto. Sí, hay ese específico, el que estamos comentando, que es sale un puesto de trabajo y utilizamos ese modelo. Pero cada vez más la gente va a esa autopresentación. Quiere decir, no esperan a que la empresa convoque esa plaza, sino que ellos se postulan. Lo digo mejor como ejemplo. Por ejemplo, soy periodista y quiero trabajar en La Voz Televisión. Pues redacto mi carta de presentación, adjunto mi currículum y os lo mando a vuestro departamento. Pues Manuel Rivero, profesor de la Escuela de Finanzas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros para explicarnos esto de la carta de presentación. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Bueno, seguimos con el repaso de la actualidad económica del día. Beneficios fiscales, políticas de crecimiento y garantías de financiación son las reivindicaciones que la Asociación Gallega de Empresa Familiar ha puesto sobre la mesa del presidente de la Xunta. Son 52 empresas que suponen más de 46.000 empleos y que facturan 7.000 millones de euros. Han conseguido crecer manteniendo el arraigo con Galicia. Es el valor añadido que le han presentado a Feijóo para solicitarle apoyo. Sus principales necesidades, la apuesta por la innovación y conseguir que fluya el crédito. Para ello consideran imprescindible mantener una entidad gallega y modificar el escenario tributario.
Una empresa familiar, como todas las empresas, lo que necesitan ahora también es un poco pues innovar, seguir innovando, aunque los momentos económicamente estén complicados. Sobre todo en aquellas empresas que necesitan transformar materias primas y tener stocks importantes, pues el fluido del crédito falta. La liquidez es el lubricante de nuestras transacciones comerciales. Nuestro deseo de que el problema ya largo de la falta de dinero en los circuitos económicos de las empresas se resuelva y vaya acompañado en que nos esforcemos por mantener una entidad financiera asentada en nuestra comunidad con los centros de decisión en Galicia. Necesitamos un programa de estímulo al crecimiento. Repsol da el primer paso para denunciar ante un tribunal internacional la actuación de Argentina en la expropiación de YPF. La petrolera española ha enviado una carta a la presidenta argentina en la que informa de que existe controversia en este proceso. Con esta notificación se inician las acciones legales para que la expropiación sea declarada ilícita. Ahora las partes tienen un plazo de 6 meses para llegar a un acuerdo. Si no hay consenso, Repsol presentará una demanda ante un árbitro internacional. Facebook revisa al alza el precio de su salida a bolsa, que previsiblemente tendrá lugar este viernes. La mayor red social del mundo, que iba a ofrecer sus acciones a un precio de entre 28 y 35 dólares, la subirá hasta el rango de los 34-38 dólares, según informaciones de la televisión CNBC. De confirmarse, Facebook llegará a Wall Street valorada entre 92.000 y 103.000 millones de dólares. Superará al debut de Google en 2004 y se convertirá en el mejor estreno en bolsa de una empresa estadounidense de Internet. Ever wonder what happens when you send an email? Now you can see behind the scenes with Gmail. The journey begins as soon as you press send. This prompts your message to travel through cable or DSL lines to our infrastructure and into our data center. Precisamente Google ha publicado este vídeo en el que explica cómo funciona el envío de emails, es decir, el viaje que hacen nuestros mensajes desde que le damos al botón de enviar hasta que llegan a su destino. No se trata solo de un vídeo explicativo, es promocional. Y es que la compañía desgrana los esfuerzos que realiza para mantener a raya los virus y los correos basura. También destaca su apuesta por las energías verdes. And scanning it for viruses. Pues así nos despedimos. Volvemos mañana a partir de las 9 en punto con toda la actualidad económica del día. Hasta entonces. Empezamos aquí nuestro repaso a la actualidad deportiva de la jornada, que nos lleva hoy hasta Guadalajara. Pablo, muy buenas. Muy buenas. De nuevo, primeros compases de ese partido en el que se juega muchísimo el Celta y de momento las cosas están en tablas, ¿no? Sí, 13 minutos de esa primera parte en el Pedro Escartín. El Celta, que de ganar va a seguir segundo, pase lo que pase mañana, y tenemos ya el partido en juego, lo dicho, con empate de momento sin goles, con las alineaciones evidentemente confirmadas por aquello de que el balón está en movimiento. Ya les adelantábamos los cambios que ha habido en la del Celta. 4-1 juega el Guadalajara, el rival del equipo vigués esta noche. Ahí las van a ver. El Guadalajara está formando con Saizar en portería, con Barral, David Fernández, el ex del equipo celeste, Gafur y Antonio Moreno en defensa. Por delante con Cristian Fernández, con Javi Soria, con Jonan, Rodri y Víctor Fernández, otro excelente, y con Aníbal como referencia ofensiva. El Celta con Sergio en portería, Hugo Mayo, Oyer, Túñez, Belvis, Nacho Insa, Borja, Alex, Orellana, Toni y arriba Yago Aspas. Y hoy también hemos tenido sesión del Deportivo de La Coruña con convocatoria incluida para el partido de mañana, convocatoria en la que no está Aranzubía, va a seguir viendo el fútbol desde la grava, tampoco Saúl, regresa Borja, hoy hablaba Oltra y eso era señal ya de espectáculo y desde luego que ha cumplido, como casi siempre. Todos echando cuentas para la celebración y llega Oltra con su particular show mezclando las churras con las merinas. ¿Qué tendrá que ver desear ascender cuanto antes con que guste más la fiesta en casa? A ver si lo podemos hacer a la carta. Igual, pues si queréis nos esperamos a Huesca. Vamos a decirles que a los rivales que vayan ahí en una situación y nos esperamos aquí. No, esto es una cosa de... Me da pena. Pregúntale a la afición. Pregúntale a 100 o somos 25.000 a 23.000. Si encuentras a más de 5 que te digan que quieren ascender en casa en vez de el domingo en Jerez,
os pago una comida a todos. Siempre es mejor celebrar en casa. Yo no sé lo que es celebrar en casa o fuera de casa, pero me han dicho que era mejor en casa. No solo en el vestuario, la gente de fuera, la afición, mucha gente. El Depor podría ascender de forma matemática este domingo en Jerez o el próximo miércoles en Tarragona. ¿Que prefiero cuanto antes? Sería el género bobo, ¿no? A ver si te crees que yo voy a preferir llegar a Villarreal y sufrir y aguantaros más tiempo. Soy bobo, lo pone aquí, pero hasta cierto punto. Para ello necesita ganar mañana aún Las Palmas, que no se juega nada. La SAD confía en ser titular. Si haces un partido anterior y el partido siguiente el míster no te pone, es que tiene excusa y tienes cosa para no ponerte. Entonces, la decisión es suya, la respeto, pero no estaré contento, es lógico, tampoco no vaya a mentir. Y es que el franco-tunecino todavía no ha terminado la faena. Él también echa sus cuentas de goles. Pues con tres más estará bien. El futuro de Guardado con su selección seguro que ha estado en la conversación que el mexicano ha mantenido esta mañana con Oltra. Pero no hay ningún caso Guardado, hacerme caso. Saúl se cae de una convocatoria a la que regresa Borja. La cita en Riazor mañana a las 8. Y muchas miradas las que estaban puestas en el papel que llevaba en la mano hoy el seleccionador Vicente del Bosque por aquello de la convocatoria provisional, aunque bien es cierto que no están ni los futbolistas del Chelsea, Mata y Torres, vamos, ni los del Barça y Athletic de Bilbao, que tienen pendiente la final de Copa. Así que muchas novedades para esos amistosos ante Serbia y Corea del Sur. Jugadores del Atlético como Juanfran Domínguez o Adrián el Bético Beñat, Isco del Málaga, Bruno del Villarreal, De Gea del United o Javi García del Benfica son algunas de las grandes sorpresas. Dice del Bosque que muchos serán el relevo generacional. Entra también Albiol, que gana enteros para la Eurocopa. No solo por el relevo que se puede ir produciendo y que se va produciendo, sino porque puede haber lesiones y tenemos que tener gente preparada. Y no solo por los méritos que hayan hecho hasta ahora, sino también teniendo una perspectiva un poquito de que nos pueden ser útiles en el futuro. Puede rechinar un poco porque ha sido un chico que ha sido poco utilizado por su club. Y claro que no, pero ha sido un jugador que habitualmente está con nosotros, que ha tenido un buen rendimiento y claro que he valorado las distintas opciones que tenían, lo que nos ofrecían los otros que estaban compitiendo con él y hemos tomado la decisión de traerlo. Y después de unos cuantos días de festejos, la Liga número 32 del Real Madrid ya descansa en su museo. A esta parece que no le ha pasado nada, como al trofeo de la pasada campaña, la Copa del Rey, la que destrozara a Sergio Ramos. En ese museo está también la última Champions del Madrid, la del año 2002, que por cierto hoy está de cumpleaños. Hace una década de esa conquista. Un Madrid del que se sigue hablando y mucho, sobre todo por el futuro del Pipa Higuaín. El culebrón Higuaín no tiene pies ni cabeza. Sus compañeros le piden que se quede. El cuadro técnico reitera que cuentan con él, pero todo lleva aroma de despedida. Él sabe cuál es el pensamiento de todos y al final yo creo que cada uno piensa lo mejor para él, ¿no? Está claro que nosotros, para el bien del equipo, para el bien del Madrid, queremos que Gonzalo siga con nosotros y en eso estamos. El argentino renovó su contrato la pasada temporada. Le quedarían 4 años por cumplir. Su sueldo está en el cuarto escalón de la plantilla. Tiene una cláusula de rescisión de 150 millones de euros, imposible para quien le quiera fichar sin negociar. Hay gente que se olvida que los jugadores, desde que no estén en final de contrato, los jugadores son propiedad del club. Es el club que tiene los derechos deportivos de un jugador. Y cuando tú estás por ahí ofreciendo lo que no es tuyo, ofreciendo en Francia, en Inglaterra, en Italia, en Alemania, pero estás ofreciendo algo que no es tuyo, a no ser que pagues los 150 millones. Mourinho critica el entorno del futbolista encabezado por su padre y le recuerda su contrato. ¿Cuál es el problema entonces? ¿Se quiere ir el Pipa a cualquier precio? ¿Está el Madrid dispuesto a negociar su salida? Higuaín, que al igual que el resto de sus compañeros, están ya en Kuwait, donde el Madrid va a disputar mañana un partido amistoso ante la selección nacional de aquel país, en el estadio de Caifar. No es el único equipo que todavía no se ha despedido de los compromisos de esta temporada. Ha sido un recibimiento fantástico de parte de la gente colombiana, esperándonos en el aeropuerto, una cantidad de gente impresionante, mostrándonos su apoyo, su cariño.
felicitarnos por la obtención de la Liga Europa. Y después en el hotel la gente esperando que llegara al club, la verdad que ha superado las expectativas que teníamos y esperamos brindarles un excelente espectáculo y que puedan disfrutar del fútbol del Atlético. La expedición del Atlético está en Colombia para jugar 3 partidos amistosos en los próximos 7 días. Muchas preguntas a Falcao sobre su futuro, pero de momento sin respuesta. Dice que quiere seguir en el Atlético de Madrid. Cuenta atrás también para los próximos Juegos Olímpicos de Londres. Muchos ya tienen su pasaporte, otros pelearán por él y los hay que se han quedado por poco en la cuneta, aunque opciones tendrán para los siguientes. Es el caso de nuestro invitado, se llama Eder Villanueva, se dedica a la lucha libre olímpica y esta vez una lesión. Eder, muy buenas noches. Hola, buenas noches. En China le ha dejado cerca, pero fuera de Londres, ¿no? Sí, cerca, pero bueno, muy complicado. Los torneos preolímpicos hay un nivel excepcional y muchos países de primer nivel que no clasificaron y está muy caro clasificar este año. Bueno, tienes 30 años, digamos que los siguientes Juegos, los de Brasil van a ser con 34, una edad que para un luchador, digamos, está en su madurez, ¿no? Sí, para la lucha es una edad madura, pero bueno, tampoco tanto. Hay gente con 36 incluso que está al primer nivel y está compitiendo. Hablo siempre de los pesos pesados, el 96, 120, los pesos pequeños a edad más corta. Pero peso pesado, 36 años está bien, no tiene una edad muy avanzada. En la categoría de menos de 96 kilos. Bueno, uno, no sé cómo empieza en esto, porque con 6 años ya arranca en la pelea, en la lucha. No es un deporte, digamos, muy generalizado. ¿Cómo y por qué, Eder? Todo empezó un poco en el colegio. Antiguamente en Vigo, en la zona, había muchos clubes en los colegios donde los niños se anotaban como clase extraescolar. Actualmente empiezan a fomentarlo gracias a la Federación Gallega de Lucha, esa misma estrategia de sistema. Y empecé en el colegio, llegué a los 14 años, me dieron la beca para el centro de alto rendimiento y desde que entré a los 14 en el centro, pues hasta los 21 estuve entrenando en el centro y compitiendo a nivel internacional y bueno, tuve que hacer un pequeño paréntesis por un tema de la formación del funcionariado, que soy policía y ahora pude reenganchar después de unos años. No sé, ahora que hablabas de la profesión a la que uno se dedica, la de policía, Eder, si es posible vivir de esto. También mencionabas tus inicios en el colegio, ha cambiado también bastante ese tema a la hora de captar jóvenes talentos para deportes minoritarios como la lucha, ¿no? Sí, yo creo que es fundamental poder en los colegios captar a niños que empiezan a conocer el deporte y no solo piensen en el fútbol o otros deportes similares para iniciarse en el mundo deportivo. Los colegios es una manera de fomentarlo y de que por lo menos lo conozcan y si les gustan, pues más adelante seguir entrenando y llegar el día de mañana a competir a nivel internacional, si puede, claro. ¿Pero de eso se vive o no se vive? No, es muy complicado, es imposible. En otros países hay gente que sí que vive de esto y bien, pero en España imposible. Yo tengo la suerte, gracias a la brigada deportiva dentro de la policía, que me permite compaginar el hecho de entrenar todos los días y competir con la labor policial. Pero si no, sería imposible. Los compañeros están haciendo números siempre y con becas y hoy en día está muy complicado con los recortes que hay. Aunque uno haya sido campeón de España. La última, hablando de la lucha a la que nosotros formamos parte, es curioso porque puede parecer que es un deporte muy físico y sin embargo lo que tiene que ver con la concentración, con la táctica, con la programación de un combate, muchas veces está por encima de la capacidad física, ¿no? Sí, la estrategia y la táctica de combate es fundamental. Y luego, hombre, la técnica de cada luchador pues, es importante. Si uno es más técnico, pues está claro que a la hora de desequilibrar y de derribar al contrario le va a costar mucho menos fuerza y menos esfuerzo. Pero la táctica, saber colocarse, saber en qué momentos realizar las acciones, es fundamental. No es solo física, fuerza y empujar. Hay que saber colocarse y saber en qué momento puedes arriesgarse o no arriesgarse. Esa es un poquito la situación de la lucha. Eder, muchísimas gracias por venir para contárnoslo y esperemos que a los próximos, si llegamos, aunque hay mucha competición todavía por delante. Muy amable. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Eder Villanueva, luchador de lucha libre olímpica. Ahora que hablábamos de los Juegos, no se pierdan la campaña de promoción de los Paralímpicos en
Canadá. Es esta, además tiene como protagonista a Alistair McQueen, que corre con su prótesis y que va pasando por una sucesión de imágenes que representan los obstáculos que ha tenido que superar el propio McQueen y otros miles de atletas como él para poder participar en unos Juegos Olímpicos. Por cierto, ha sido grabada en una sola toma del tirón y sin ningún efecto especial. Campaña que ha dado ya la vuelta al mundo, espectacular con Alistair McQueen, con esa prótesis, bueno, y mucha metáfora, mucho trasfondo, es la campaña de los Juegos Paralímpicos, que también se van a celebrar en Londres por parte de Canadá. Antes de marcharnos, sigue el partido en el Pedro Escartín y de momento sin goles, minuto 25 de esta primera parte. Bueno, todavía le queda mucho al Celta para llevarse Esperemos la que sí, victoria. que mañana contemos la victoria y luego la del Depor, que juega mañana a las 8 de la tarde. Ojalá que sí, Pablo. Hasta mañana. Hasta mañana. Este año el Día das Letras Galegas, que se celebra dentro de nada, este jueves está dedicado a Valentín Paz Andrade. Seguro que a estas alturas muchos lo sabrán ya. Lo que a lo mejor algunos desconocen es la trayectoria de este autor como periodista, un trabajo que le llevó incluso a la cárcel. Ahora La Voz de Galicia nos acerca detalles de su perfil con un libro que recoge algunas de sus obras más destacadas. Poesía, narrativa, ensayo y también periodismo. Valentín Paz Andrade fue uno de los intelectuales que más aportó a la cultura y a la sociedad gallegas. Facetas que quedaron eclipsadas por su labor empresarial y que ahora la Real Academia Galega espera devolverle. Valentín Paz Andrade é unha figura que entrou no Día das Letras Galegas dominado pola creencia moi difundida de que era apenas un empresario e vai sair como o que era. Un grande poeta, un grande soñador. Paz Andrade era también periodista. Su primer escrito fue un artículo y también el último, un periodismo marcado por el compromiso y la valentía. Foi vítima e incomprendido moitas veces pola súa dedicación ao xornalismo, que lle costou cárcere, que lle costou, en definitiva, moitas intemperanzas da vida. Ahora su labor periodística queda reflejada en un libro editado por La Voz de Galicia que ofrecerá a sus lectores este jueves. En él se recogen dos de sus proyectos más importantes, como el Diario Galicia y la revista Industrias Pesqueiras. Se trata do labor periodístico dun home que foi fundamental en todo o século XX en Galicia. Después de 25 años de su muerte, Galicia le rinde homenaje a un hombre que dedicó parte de su vida a luchar por la recuperación de la cultura gallega. De su figura seguiremos hablando de Valentín Paz Andrade este jueves con motivo del Día das Letras Galegas. Hasta aquí el repaso a la actualidad del día. Mañana, misma hora, 8:30, volvemos con más. Adiós.